Agayú, que vino del río, se juntó con Yemayá y de ellos nació Xangó, pero Batalá lo crió. De adulto Xangó se fue con Obá, pero también vivió fijo con Oyá y con Oshun. Oyá era la mujer de Ogún, pero se fue con Xangó. De él se dejó robar. Y eso produjo una guerra entre Xangó y Ogún. Xangó no tenía ni un arma. Osaín fue su padrino. En secreto le dio el güiro. Lo tocaba con el dedo. Si se lo ponía en la boca, por allí echaba candela y vencía a sus enemigos. Y cuando se oye tronar, se dice que es Xangó, el que anda de rumbantela con mujeres en el cielo. Muchos de los que todavía conocí yo, pues ya esa gente ya murió, ya no están por aquí, pero dejaron familias y dejaron pues sí, familia que se parece a ellos, negros, sí, bien grandotes y chinos y que pues todavía tienen ese porte o ese tipo de razas que aquí llegaron. Ahorita este siglo ya empieza a entrar ciertas gentes de otro tipo de raíces, pero todavía la mayoría, el 80% somos gente morena. Desde que bailaban hasta con botes, uno tocaba los botes y nosotros bailando. Le platico de años eso. El otro tocaba el botecito y uno bailando. Ya cuando se trató de música, pues ya ni hablar, es mucho más mejor. Sabemos que una de las ocupaciones de nuestros ancestros, ¿verdad?, antes que la agricultura y la caña de azúcar en estas regiones, pues fue la cría del ganado, ¿no? Y entonces, bueno, cuando el amo destinaba un animal para ser sacrificado para el alimento, lo que les daban a nuestros hermanos, a nuestros ancestros, pues eran las vísceras del animal. Y entonces de eso sufren varios guisados, como es el mondongo, así es que una cena cuitlahuense va acompañada de un buen mondongo. Toda la construcción que ven ahí de adobe es de un cacique que vino a vivir acá, un africano. Ese vino a formar aquí la hacienda, era trapiche de caña y se llamaba Manuel Parra. Y él dejó aquí la tradición y el honor a los carnavales, a la cara de toro, porque es honor a la res, honor al torito. Echa mano a tus caiberos, que a tu atarraya y vete a calar, que yo no calo, mamita linda, que cale el diablo, pero yo no. Echa mano a tus caiberos, que a tu atarraya y vete a calar, me pica la caiba, me pica el bagre, que por mi madre vuelvo a calar. Echa mano a tus caiberos, que a tu atarraya y vete a calar. Papá. Aquí todo el tiempo estamos contentos y alegres, aunque la pesca no es muy productiva que digamos, pero de vez en cuando hay veces que el pato nada y hay veces que no agua bebe, por ahí veces tenemos y hay veces no tenemos nada, pero siempre la gente de aquí es muy alegre, muy hermosa. La afrodescendencia o la ascendencia africana nos ha dado demasiadas cosas, demasiados conocimientos que actualmente usamos y no sabemos tal vez.
que todo el mundo usa, que el remedio, que el tecito, que cualquier cosa, que la comida. Fuertes son, sí, pura gente negra, como Verbo y Gracia, ¿no? Pues es la mezcla, la raza de bronce. Y aquí nació, dice, se rumora, yo no sé, que aquí nació el guapango, que no nació en Tlacotalpa. Para trabajar, entonces mi papá tenía como una cadencia, ¿no? Era como si estuviera a veces bailando, ¿no? Era tan fácil cortar caña, era tan fácil chapear, ¿no? Tenía hasta como un estilo, era muy elegante para trabajar, ¿no? Chacalapa es el arroyo y lo digo con empeño. Por aquí pasó un mijeño diciendo que era su tata un negro chacalapeño. Son versos viejos. Y de esa historia de Benito Rueda, que Benito Rueda fue un poeta, improvisador negro de aquí que se cree, que se dice y se cuenta la leyenda que cantó con el diablo en un enfrentamiento. De eso decían que él salía a versar a otro lugar y hubo un enfrentamiento que tuvo él con un tal Martiniano. Decía el verso que dijo: si pasas por Arellano cerquita del campamento, recuérdale a Martiniano, avísale a Martiniano que recuerde los momentos del negro chinamecano. Entonces había ya una apropiación de sentirse parte de ser negro, más que afromexicano como se nombra ahora. Era negro, ¿no? Era prieto. Negro, prieta, pardo, morena, mulatos, lobos, gente de color quebrado. Son algunas de las palabras usadas para referirse a quienes presentan el fenotipo que delata la herencia africana en sus genes. Pero quienes vivimos en el estado de Veracruz, sabemos que la afrodescendencia, más que mirarse, se vive al comer, al cocinar, al bailar, al tocar y cantar, al caminar, al trabajar. Las costumbres de los veracruzanos son una mezcla de culturas autóctonas, europeas y, por supuesto, africanas. Y al mencionar África, hablamos de un vasto territorio, de una gran diversidad de pueblos y civilizaciones que desde el siglo XV fueron depredadas por la supremacía blanca, principalmente europea. La impronta africana en Veracruz, al igual que en toda América, es resultado de un proceso histórico que abarca 5 siglos en varias olas migratorias. ¿Cuáles son las principales? Bueno, obviamente la primera es el comercio negrero, la trata de esclavos que implicó estos 300-400 mil personas esclavizadas ingresando al territorio de la Nueva España. El comercio de esclavos trajo a América la mano de obra que los europeos necesitaban para explotar las minas, para pastorear el ganado, transportar las cargas, cultivar los campos y construir las ciudades coloniales, entre muchísimas otras labores. La segunda ola migratoria se inicia a partir del siglo XIX, que es el siglo de las independencias, el siglo en que se deja de ser colonias y se empiezan los procesos de independencia. Son las que van a provenir de los intercambios ya más locales, más regionalizados, que tiene que ver San Juan de Puerto Rico, Cartagena de Indias, La Habana, Nueva Orleans. Muchos afrocaribeños llegaron a trabajar en la modernización del México prerrevolucionario, encontrando a Veracruz tan parecido a sus lugares de origen que les fue fácil integrarse. La comida, la música, las danzas, las prácticas religiosas y espirituales, la medicina tradicional y diversas costumbres heredadas de sus ancestros existían también acá. Y esto propició una cálida hermandad principalmente con La Habana. Y ya yo lo que hago que si pica una víbora aquí a una persona, yo le he de sacar el veneno de donde lo tenga hasta salir a donde yo le diga que salga. ¿Y cómo lo saca? Con secreto.
Ay, sí son secretos. Bueno, pues como les decía, yo curo de golpe, de espanto, de anginas, cadera abierta, de empacho. Eso es lo que yo curo. Sí, sobado. Ya en el siglo XX, con las diásporas mundiales y la llegada de nuevos afrocaribeños, los intercambios culturales entre Cuba y Veracruz se intensifican, dejando un notorio sello en el cine mexicano, en las diversiones y espectáculos nocturnos y en el ámbito deportivo. Sí pude notar una diferencia desde niño, ¿no? Porque, a ver, ¿quiénes eran los mejores jugadores de pelota, no? Ahí, mi papá y mi tío, ¿no? Mi papá era el shortstop, era el mejor bateador, el que corría más. Mi tío Oliverio era el mejor primera base, era un gran bateador, huía como venado también. La figura del negro histórico ya había sido borrada por los gobiernos pre- y post-revolucionarios en una época de construcción de la identidad nacional que, por una parte, romantizaba la imagen del indígena y, por otra, suprimía los derechos de los pueblos originarios y omitía la presencia de los afrodescendientes. Pero es innegable, imborrable su huella. Incluso, los nombres de las localidades delatan esa lejana apropiación del territorio. Por ejemplo, aquí está la Matamba, que se supone que es un país africano. Ella platicó con uno de Matamba, original de Matamba, de allá de África. Pero aquí, juntito aquí de Jamapa, a un ladito, está un Mozambique, también es país africano. Hay un Mozombó acá por Cardel, también es africano. Mocambo de Veracruz es africano. Las huellas más antiguas de la presencia negra en Veracruz se manifiestan de formas tan cotidianas que la mayoría no podemos identificarlas como tales. Es la huella de aquellos que llegaron primero, los que habitaron los médanos antes de la construcción del puerto, iniciando los fandangos, los que se instalaron en el norte, sirviendo en la milicia de la corona española en las compañías de pardos y morenos, viviendo de la pesca, los que fueron llevados al sur para lidiar con los toros en las haciendas ganaderas, los que servían en las casonas de la zona centro, los agricultores de la caña de azúcar y los que trabajaban en los trapiches, y los que huyeron para formar rancherías y palenques en el monte. En las construcciones antiguas, la piedra múcara nos recuerda a los esclavos que buceaban para extraer el coral de las aguas de la costa. La encontramos en edificios históricos como San Juan de Ulúa. Y también de aquella época son los orígenes del legendario barrio de La Huaca, hoy integrado plenamente a la zona urbana. Cuando la muralla dividía a las clases sociales del Veracruz colonial, aquí se avecindaron las familias negras y mulatas en pequeñísimas casas de madera que todavía se conservan en algunas calles. Y en la zona norte del estado, algunos pescadores siguen utilizando técnicas de pesca que llegaron hace siglos desde África. La charanga son unos estacas que le llamamos palos que se clavan dentro del agua para donde corre la marea, donde hay corriente, para que el camarón, pescado, todo llega ahí, jaiba, y ahí lo atrapa. Esa cultura nos la dejaron los antepasados. Ahora hay otras maneras de pescarlo, el camarón. Aquí lo que era todo Tamiagua, ahorita pues ya se va mezclando, las razas, las familias se van mezclando, pero era más gente nativa. Se puede decir negro, el legítimo tamiagüense, tamiagüero es negro. Sí, y grandotes, todavía hay uno que otro de esos. En la comida de cada día está la impronta de una abuela o de un abuelo de África que supo hallar aquí los ingredientes para reproducir lo que aprendió de sus ancestros. Hay un montón de platillos también como el guatape, la machuca, el arroz colorado y en fin de comidas y conservas. La machuca es un platillo que se elabora aquí en Tamiagua o más que nada en algunas casas, ¿sí? Lo que se elabora, y esta va con plátano. La presencia de plátano macho, tanto verde como maduro, cocinado en diferentes formas, en platillos como purés, como el mogomogo, o conocido en el Caribe como fufú o mofongo. Los tostones, que son rodajas de plátano verde con doble cocción,
aplastados y con doble cocción y que sustituyen el pan, que el pan de trigo era muy carente en las zonas afrodescendientes, entonces se sustituye por plátano o la yuca. Todo aquel platillo que contiene vísceras es un platillo de origen africano. Las vísceras del ganado mayor y menor son culinaria afrodescendiente, incluso los mismos nombres, ¿no? Mondongo, gandinga, moronga, te alude a una palabra de origen africano. La moronga, también conocida como rellena, se elabora a partir de la sangre fresca de cerdo y se adereza con hierbas, principalmente hierbabuena, y es una comida tradicional en casi todo el estado de Veracruz. Y en la región centro-sur, la gandinga. Se sirve en las grandes celebraciones familiares o comunitarias, y en su elaboración participan principalmente los varones debido a las grandes cantidades que se requieren para dar de comer a los invitados. Pues tenemos entendido que se viene de africano, que es origen africano. Entonces, quiero decirles que la cocina va integrada a la tradición. Imaginen esos vaqueros después de capar 300 o 400 novillos, después de la faena de arriar el ganado de tierra alta a tierra baja, de tierra baja a tierra alta. Cuando un animal se quebraba a la hora de arriarlo, tenían que aliñarlo y esa carne se ahumaba. Esa carne se ponía al sol, se secaba y se ahumaba para darle, por ejemplo, un platillo, el mole vaquero. El mole vaquero, que es un platillo de los pueblos arrieros del sur de Veracruz, ese platillo hecho con carne de res ahumada, se prepara con un mole de masa y la consistencia de esa receta, de esa gastronomía, pues tiene que ver con la labor del campo. Para la hacienda mi chapan, para la pesca mi chapan, y para el ganado bravo, la hacienda de Nopalapan. Ay, no más la hacienda de Nopalapan. En la zona sur, la vaquería fue una de las principales actividades de los primeros esclavos africanos. La economía de esta región, así como la gastronomía y las prácticas culturales y artísticas, están ligadas al trabajo de las haciendas ganaderas. Desde mediados del siglo XVII se empiezan a conformar estas haciendas y empleaban a estos vaqueros en arrear los ganados, un ganado cimarrón que vivía por miles en estos llanos. Y estos vaqueros negros y mulatos libres eran requeridos para trabajar no solamente como vaqueros, sino para afiliarse como milicianos e ir a cuidar la costa. A cambio estaban exentos de pagar tributos. No se les pagaba, pero tenían el fuero de milicias. Versos de negros hay muchos, cuando menos en la región. Y yo tengo registrado muchísimos versos. Todas estas hojas que están aquí, que son muchas, todas estas hojas son parte de otro tanto de versos que nos hablan de negros. Representativo de nuestro estado, el son jarocho se conoce en todo el mundo. En él confluyen estilos musicales y líricos de varias culturas con un sello predominante de ritmos africanos. Muy bien, la herencia africana en el son jarocho la podemos encontrar en muchos elementos de nuestra música y de nuestro cantar, en muchos elementos de nuestro zapateado, pero también se puede encontrar en muchos elementos de nuestra ropa, de nuestra comida, de nuestra fiesta, de nuestra tradición. Al son jarocho lo sostiene precisamente el aprender a persogar un caballo, el aprender a enjaquimar, el aprender a gamarrear un animal, el aprender a ordeñar, el aprender a sembrar. Todo eso viene implícito en ese contexto que encierra una tarima y un lenguaje que tiene más de 400 años. Que se percuta la leona y se alegre la sabana, que la presencia africana
esencia africana sea la flor de esta zona. Entonces puedo sentir que hay un canal ahí que está vivo, que se alimentó de África, ¿no? Y eso fue un motor que echó a andar aquí muchas vidas e incluso muchos grupos, ¿no? Esta música no es cualquier música, es una música que genera comunidad y es una música que hace patria. El fandango es una fiesta que hace patria, ¿no? Y esa es su importancia y se tiene que reconocer. De ese modo, el concepto patria es vago para la mayoría de los mexicanos. Tenemos nociones de identidad que la historia oficial nos ha inculcado en un país pluriétnico, pluricultural y ahora plurinacional. Pero reconociendo que somos un país poscolonial, sabemos que nuestra historia la escribieron los que ganaron las guerras. Y ellos fueron perfilando lo que debíamos ser como nación. Quienes hicieron la guerra fueron campesinos, indígenas, mulatos, negros, etc. Quienes ganaron la guerra fueron los criollos, las élites criollas que luchaban para tener el control político y económico del territorio. En el imaginario de la República Criolla que se funda al alba de la independencia ya no existían los negros. Ya no había personas afrodescendientes o de origen negro en territorio mexicano. Va diluyéndose el discurso. Término de la Revolución Mexicana hasta muy entrados los años 90, ni siquiera se hablaba de negritud. No había negros. Salvo las discusiones, digamos, de Aguirre Beltrán, que se concentran en Cuixtla, ¿no? Que es cuando él hace un primer análisis antropológico, sistemático, de que sí hay presencia de población de origen africano en México y tienen cientos de años. El activismo afromexicano es muy reciente, aunque avanza muy rápido hacia el logro del reconocimiento de los afrodescendientes, no solamente el oficial de la Constitución política, sino el que se da de facto en los programas gubernamentales, el que se otorga en la redacción de los libros de texto, el que les devuelve el lugar que ocupan en el origen de la tradición. Me he encontrado precisamente esta necesidad de identidad. Sí, sobre todo en las comunidades. Para las comunidades es nuevo esto de ser afrodescendiente. Para ellos muchos son mexicanos, o son negros, o son prietos, o son indios, o sea, tienen como que otros conceptos. Este concepto de afrodescendiente, incluso de afromexicano, viene muy recientemente. El reconocimiento constitucional de los pueblos afromexicanos, otorgado en 2019, es apenas un inicio del pago de la deuda que tiene el Estado mexicano con la población afrodescendiente. En Veracruz hay mucho por hacer. La educación oficial sigue teniendo ese espacio vacío, pese a que ya se nos incluyó en la Constitución, pese a que hay recomendaciones por el decenio de los afrodescendientes promulgado por la ONU, sigue sin cumplirse esta cuestión de que la educación sea intercultural verdaderamente. Sigue siendo una simulación. He trabajado con niños afrodescendientes y no afrodescendientes y entonces de repente el niño entiende claramente, ok, entonces por eso soy así, por eso él es más oscuro, por eso ella es más blanca, y los niños lo entienden y el prejuicio que normalmente viene de casa, y entonces el niño va y lo replica en la casa y lo dice, y fíjate que esto y aquello, ¿no? Y entonces para mí eso es lo más poderoso, por eso tiene que haber esta información, estos documentales, este curso, o sea, todo lo que abone en ese sentido para mí va a ser un país más justo, porque desde ahí entonces no podemos culpar. Sí y no, no podemos culpar, o sea, hay un desconocimiento, no hay información. Recientemente se acaban de reeditar los libros de texto de Veracruz en particular. A mí me emocionó mucho ver que había un afrodescendiente en la portada. Entonces yo abro el libro bien emocionada porque había un afrodescendiente en la portada y lo reviso de pe a pa y no hay nada. No hay absolutamente nada de información que dé contexto. O
O sea, sigue siendo una simulación. Tenemos que seguir abonando y aportando en el conocimiento. Yo creo que es un tema muy importante, que ahorita es cuando más necesitamos unir fuerzas para que ese reconocimiento que ya, gracias a Dios, se logró, que aparezcamos ante la Constitución, ahora nos unamos más para que seamos sujetos a las políticas públicas. En la medida en que haya también un proceso de empoderamiento de estos sectores de la sociedad, o sea, no solamente, a mí no me basta el reconocimiento legal, que me digan, oiga, si usted es parte de la nación mexicana, gracias. Pero eso no basta, tenemos que solventar problemas que tienen que ver con la marginación histórica, los siglos y cientos de años de exclusión social y económica, y eso parte de un principio básico, el reconocimiento a la igual dignidad que tenemos indígenas, afromexicanos y cualquier mestizo. Y efectivamente, dejen de deportar y dejen de cancelar a todos los negros, porque negros sí hay en México. Aquí estoy yo, que soy una negra, afrodescendiente, totalmente mexicana. De Yemayá, agua pa' todos los santos.